Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Como nos habla Dios, conocerle y conocerte. Dios nos habla constantemente. Habla con palabras y también con obras. Su lenguaje es mucho más rico que el nuestro. Es capaz de pulsar secretos, resortes de nuestro interior, sirviéndose, por ejemplo, de las personas o de los sucesos que nos rodean. Dios nos habla en la Escritura, en la liturgia, a través del magisterio de la Iglesia. Como nos mira siempre con amor, busca el diálogo con nosotros, en cada acontecimiento, llamándonos siempre a ser santos. Por eso, para poder escuchar ese misterioso lenguaje divino, procuramos comenzar siempre nuestra oración con un acto de fe. Desde dentro. Dios habla actuando en nuestras propias potencias, que puede mover desde dentro a nuestra inteligencia, a través de las inspiraciones, a nuestros sentimientos, a través de los afectos, a nuestra voluntad, a través de los propósitos. Por eso, como nos enseñó San José María, al finalizar nuestra oración, podemos decir: te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Pero al considerar esta realidad, puede presentarse una duda. ¿Y cómo puedo saber que es Él quien me habla? ¿Cómo puedo saber que esos propósitos, afectos e inspiraciones no son simples ocurrencias, deseos y sentimientos míos? La respuesta no es fácil. Orar es un arte que se aprende con el paso del tiempo y con la ayuda de la dirección espiritual. Pero sí, podemos decir que viene de Dios todo lo que nos lleva a amar más a Él y a los demás, a cumplir su voluntad, también cuando implica sacrificio y generosidad. Son muchas las personas habituadas a orar que pueden decir: en mi oración pienso las mismas cosas que pienso a lo largo del día, pero con una diferencia. Al terminar, siempre lo hago con un: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, en el corazón, y eso no me pasa en los otros momentos. Dios habla, muchas veces, directamente al corazón, cuyo lenguaje conoce como nadie. Lo hace a través de deseos profundos, que Él mismo siembra. Por eso, escuchar a Dios muchas veces consiste en bucear en el propio corazón y tener la valentía de poner ante Él nuestros anhelos, con la intención de discernir lo que nos lleva a cumplir su voluntad y lo que no. ¿Qué deseo realmente? ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos impulsos? ¿A dónde me conducen? ¿Estoy engañándome, fingiendo que no están ahí e ignorándolos? Ante estas preguntas normales, en quien quiere vivir una vida de oración, el Papa Francisco nos recomienda: para no equivocarse, hay que preguntarse: ¿me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias o de mis sensaciones? ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? Además de hablar a nuestro corazón y a nuestra inteligencia, Dios también lo hace por medio de nuestros sentidos internos. Habla a nuestra imaginación, suscitando una escena o una imagen, y habla a nuestra memoria, trayendo un recuerdo o unas palabras que pueden ser una respuesta a nuestra oración o una indicación de sus deseos. Así, por ejemplo, le ocurrió a San José María el 8 de septiembre de 1931. Estaba rezando en la iglesia del patronato de enfermos, sin muchas ganas, como él mismo nos dice, con la imaginación suelta, cuando me di cuenta de que sin querer repetía unas palabras latinas, en las que nunca me fijé,
y que no tenía por qué guardar en la memoria. Aún ahora, para recordarlas, necesitaré leerlas en la cuartilla, que siempre llevo en mi bolsillo para apuntar lo que Dios quiere. Instintivamente, llevado de la costumbre, anoté allí mismo, en el presbiterio, la frase, sin darle importancia. Dicen así las palabras de la escritura que encontré en mis labios. Et fuitecum in omnibus ubicunque ambulasti. Apliqué mi inteligencia al sentido de la frase, repitiéndola despacio. Y después, ayer tarde, hoy mismo, cuando he vuelto a leer estas palabras, pues repito, como si Dios tuviera empeño en ratificarme que fueron suyas, no las recuerdo de una vez a otra. He comprendido bien que Cristo Jesús me dio a entender, para consuelo nuestro, que la obra de Dios estará con él en todas las partes, afirmando el reinado de Jesucristo para siempre. Dios, para hablarnos, también puede servirse de las notas que tomamos en un curso de retiro o en un medio de formación, especialmente al releerlas en la oración tratando de captar su sentido. Allí quizás podremos descubrir un hilo conductor o repeticiones que nos den una pista de lo que el Señor quiere decirnos. Un murmullo incesante. Es verdad que alguna vez el Señor habla claramente y de manera sobrenatural, pero no suele ser lo común. Ordinariamente, Dios habla bajito, y por eso a veces no nos percatamos de los pequeños regalos, propósitos, afectos e inspiraciones que nos ofrece en una oración sencilla. Nos puede ocurrir, como al general Sirio Amán, que cuando el profeta Eliseo le animó a bañarse 7 veces en el río para que se curara de su lepra, se lamentaba diciendo: yo me imaginaba que saldría hasta mí y de pie invocaría el nombre del Señor. Su Dios pondría su mano donde está la lepra y me curaría de ella. Amán acudió al Dios de Israel, pero esperaba algo llamativo, incluso ruidoso. Afortunadamente sus siervos le hicieron recapacitar. Si el profeta te hubiera mandado algo difícil, no lo habrías hecho, cuanto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. El general volvió para cumplir el consejo aparentemente demasiado ordinario, y de este modo entró en contacto con el poder salvador de Dios. En la oración conviene valorar esas pequeñas luces sobre lo ya sabido, las emociones del Espíritu Santo a lo de siempre, los afectos de pequeña intensidad, los propósitos fáciles, sin despreciarlos por prosaicos, ya que todo eso puede ser de Dios. A una pregunta sobre la oración, el cardenal Ratzinger respondió: generalmente, Dios nos habla demasiado alto. Dios no habla demasiado alto, pero sí nos habla una y otra vez. Oírle depende, como es natural, de que el receptor, digamos, y el emisor estén en sintonía. Ahora en nuestro tiempo, con nuestro actual estilo de vida y forma de pensar, hay demasiadas interferencias entre los dos y sintonizar resulta particularmente difícil. Es obvio que Dios no habla demasiado alto, pero a lo largo de toda la vida sí nos habla por signos o sirviéndose de encuentros con otras personas. Basta simplemente con estar un poco atentos y no consentir que las cosas de fuera nos absorban completamente. Esta capacidad de atención tiene mucho que ver con el recogimiento interior, a veces también exterior, y es algo que nos hemos de entrenar. Para percibir a Dios es necesario procurarnos momentos en los que pausamos el trajín cotidiano y afrontamos la fuerza de la soledad con Él. Necesitamos silencio. Lo cierto es que Dios nos habla de 1000 maneras. Puede ocurrir que estemos tan acostumbrados a sus dones que ya no nos damos cuenta, que no le reconozcamos, como ocurriría a los paisanos de Jesús. ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven entre nosotros?
hemos de pedir al Espíritu Santo que nos dilate las pupilas, nos abra los oídos, nos purifique el corazón y nos ilumine la conciencia para saber reconocer su murmullo incesante, ese rumor inmortal dentro de nosotros. Dios ya nos ha hablado. Cuando Jesús responde a los discípulos de Juan el Bautista, enumerando sus signos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio, está anunciando el cumplimiento de las antiguas profecías de la Sagrada Escritura sobre el Mesías. Y es que Dios nos ha hablado y nos habla a cada uno de manera eminente, a través de la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre, que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos y conversa con ellos. Por eso la oración debe acompañar a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable un diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos, y a Él escuchamos cuando leemos las palabras divinas. Las palabras de la Biblia no solo son inspiradas por Dios, son también inspiradoras de Dios. De manera especial escuchamos a Dios en los Evangelios, que recogen las palabras y hechos de nuestro Señor Jesucristo. Así lo recalca el autor de la carta a los Hebreos. En diversos momentos, de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. San Agustín consideraba que el Evangelio era la boca de Cristo. Está sentado en el cielo, pero no deja de hablar en la tierra. Por eso nuestra oración vive de la meditación del Evangelio, leyendo, meditando, releyendo, grabando en la memoria, considerando una y otra vez sus palabras. Dios nos habla al corazón. San José María, siguiendo la tradición de la Iglesia, recomendaba continuamente escuchar a Dios a través de la meditación de los Evangelios. Yo te aconsejo que en tu oración intervengas en los pasajes del Evangelio, como un personaje más. Primero te imagines la escena o el misterio, que te servirá para recogerte y meditar. Después aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del Maestro, su corazón enternecido, su humildad, su pureza, su cumplimiento de la voluntad del Padre. Luego cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Permanece atento, porque quizás Él querrá indicarte algo. Y surgirán esas emociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones. Nuestro esfuerzo se expresa en acciones concretas. Imaginar la escena, intervenir en los pasajes, considerar un rasgo del Maestro, contarle lo que nos pasa. Y le sigue esa posible respuesta de Dios, indicarnos tal o cual cosa, suscitar emociones interiores en nuestra alma, hacernos caer en la cuenta de algo. Así se construye el diálogo con Él. En otra ocasión, San José María también nos animaba a contemplar e imitar a Jesucristo con estas palabras: sé tú un personaje en aquella trama divina y reacciona, contempla los milagros de Cristo. Oye el flujo y el reflujo de la muchedumbre en torno a Él. Cambia palabras de amistad con los primeros 12. Mira al Señor a los ojos y enamórate de Él, para ser tú otro Cristo. Contemplar, oír, cambiar palabras de amistad, mirar, solo acciones que requieren despertar y poner en marcha nuestras facultades y sentidos, nuestra imaginación y nuestra inteligencia, porque cada uno de nosotros está allí en cada página del Evangelio. Cada escena, cada acto de Jesús está dando sentido e ilumina mi vida. Sus palabras se dirigen a mí y sostienen mi existencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí,
que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El mes pasado, en la meditación del retiro mensual, con ocasión del aniversario también de la canonización de San José María, al hablar del mensaje de San José María, recuerdo que terminaba también planteando una cuestión que era, ante las dificultades de alcanzar la santidad, el peligro del desánimo. Esto no me impide, y no puedo evitarlo, diría yo, el que hoy, en este retiro, con el día 1 y el 2 de noviembre, muy cerca del momento no vuelva sobre lo que esas dos fechas que están ahí juntas nos recuerda la Iglesia con ellas. Bueno, en realidad nos recuerda muchas cosas, pero yo diría que voy a centrar mi atención en esta primera meditación en una, que es justamente lo que nos espera. Lo que nos espera porque ciertamente la fiesta, la solemnidad del día 1 es la que más tiene como un sentido primordial en la vida del cristiano. Es la de festividad de todos los santos, pero no, por eso les recordaba lo que habíamos meditado el mes pasado, que en realidad no es tanto la santidad en sí, sino lo que significa esa palabra, que es el destino al que estamos llamados, esa felicidad para siempre, que es inseparable de lo que es la santidad. O sea, no podemos entender al santo si no lo entendemos como alguien que ya no está en esta tierra. Tantas veces nos lo han recordado, que en esta tierra no hay santos. Los santos, justamente, en la medida en que lo son, están en el cielo. Es decir, son esas personas en las que ya el destino, que es la felicidad fruto de la unión con el amor con mayúscula, con ese amor que llena, satisface plenamente todos nuestros deseos, esa unión ya se ha alcanzado. Por eso lo que en primer término quería que nos ayuden a recordar y a conversar con el Señor es si yo espero lo que tengo que esperar, porque Dios nos ha hecho para la felicidad y eso significa el cielo. En el pontificado de Benedicto XVI, una de sus encíclicas fue sobre esta virtud de la esperanza. La verdad es que toda la encíclica requiere su meditación, pero hay un momento en el que el Papa, a la hora de hablar justamente del cielo, se trae a la memoria el inicio de lo que era el rito del bautismo, todavía no reformado por el Concilio Vaticano II, que era parecido al que ahora hay, pero no exactamente. El sacerdote le preguntaba a los padres qué nombre habían elegido para el niño y después continuaba con la pregunta: ¿qué pedís a la Iglesia? Los padres respondían: la fe. ¿Y qué te da la fe?, le preguntaba el sacerdote. La vida eterna. En este ritual, como ven, se hacía clara referencia y expresa intención de que los padres entendieran
que con el bautismo lo que se daba al niño era la entrada, era como la fe, que venía a ser la llave para entrar en la vida eterna. Claro, lo que sucede, más allá de que ahora esté un poco cambiado esto, es que hoy día uno, ante la manera en que también la fe se ha enfriado, uno se pone a pensar, bueno, pero ¿de verdad queremos esto? ¿Queremos vivir eternamente? Porque muchas personas hoy, en cierto modo, también rechazan lo que se llama la fe, porque la vida eterna no les parece algo deseable. Es un problema, un grave problema, porque muchas personas lo que esperan no es la vida eterna. Curiosamente, les gustaría, aunque nosotros mismos en el rezo de la Salve hablamos del Valle de Lágrimas. Estamos en el Valle de Lágrimas, pero un Valle de Lágrimas del que no queremos salir. Parece que esto de la vida eterna y lo que trae consigo no nos convence tanto. Preferimos permanecer en el Valle de Lágrimas, aunque sea con el pañuelo, enjugando las lágrimas. Entonces aquí hay un planteo de nuestra fe, de nuestra vida cristiana importante, porque al final, si tenemos que vivir contracorriente, si en muchas ocasiones tenemos que contradecir a veces nuestros impulsos y nuestros deseos más primarios, más vale que sea porque el bien que esperamos, aquello que esperamos, merece la pena, pero merece la pena no como un modo de decir, sino convencido. Por eso vuelvo a la pregunta que el Santo Padre se hacía: ¿de verdad queremos vivir eternamente? ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos de vida eterna? Por un lado, ciertamente no queremos morir. Ponemos los medios para no morir, no solo para no sufrir, sino para no morir. Incluso tratamos de que la gente que queremos no muera, pero tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente. Tampoco la tierra parece que nos ofrezca, por lo menos en esta ley del deterioro progresivo de nuestra persona. En la mitología griega hay unas mujeres que eran como sacerdotisas de los dioses. Una de ellas bastante famosa, la Sibila de Cumas, consigue del dios Apolo, que está enamorado de ella, un don a cambio de que ella se entregue a él, que es el de vivir tantos años como granos de arena había en el puño de su mano. Y dice Ovidio en la Metamorfosis que cuando Eneas, el héroe que vuelve de Troya, llega a este lugar, se encuentra con una mujer vieja, encogida, arrugada, que lo único que repite es: quiero morir, quiero morir. Porque se le había olvidado un pequeño detalle, que es cuando pide aquel deseo, hacer también parte del deseo el permanecer en la buena. Parece que era, según dice el relato, una mujer muy bella en su juventud, pero claro, no se acordó de conseguir también eso, y así se encontraba hecha una ruina cuando todavía le faltaban 300 años de vida.
En definitiva, tampoco queremos permanecer eternamente en este mundo. Entonces, claro, ¿qué es lo que realmente queremos? El Santo Padre, la respuesta a esta cuestión, que no sé si quizá te la planteas de vez en cuando, por lo menos cuando la vida no es tan amable, nos la trae con unas palabras de San Agustín, de una carta que San Agustín escribe a una mujer que le ha pedido que por favor le explique la cuestión de la oración. Bueno, en esa carta dirigida a Proba, que es una viuda romana, dice: en el fondo queremos solo una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, simplemente felicidad. Bueno, esto es lo que todos queremos. A veces el problema es que no es tan claro o no coincidimos en qué radica o en qué puede consistir esta felicidad. Pero si realmente tenemos una idea clara de que muriendo llegamos a una situación de este tipo, siguiendo con San Agustín, no nos extrañaría algo que San Agustín escribe ahora, hace pocas semanas, fue el Día de la Madre. Ya saben ustedes la relación tan estrecha que había entre Santa Mónica y este hijo, que le costó lágrimas y muchas oraciones hasta que lo vio católico. Cuando muere Santa Mónica, San Agustín escribe, no sé si decir una poesía, un escrito, dejémoslo ahí, que son palabras que él pone en la boca de su madre, ya difunta, pero como dirigidas a él, que se había quedado bastante apenado. Y creo que el escrito es más largo, pero bueno, les voy a leer algunas de esas frases. Dice así: no llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atravieso, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen, ¿cómo? Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme llamarme en el país de las inmutables realidades. Créeme, cuando la muerte venga a romper tus ligaduras, como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando como te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, y te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Ven, cuando realmente esperamos la felicidad de una vida bienaventurada, tener la convicción de que aquellos que queremos y que ya se han marchado están en ella, cambia también nuestra pena, nuestra tristeza, porque como le dice, o San Agustín le hace decir a su madre,
En la medida en que uno realmente cree y espera esta felicidad, pensar que alguien querido ya la está disfrutando, bueno, también mitiga bastante la tristeza de la separación. Por tanto, ¿en qué esperamos? ¿En qué medida la esperanza que anima nuestra vida, esta realidad desconocida que llamamos el cielo, es verdaderamente la esperanza que nos empuja? Porque esto se tiene que traducir, si es así, en cosas bien concretas, como por ejemplo, el mismo hecho de llevar con buen ánimo todo aquello que pueda significar ganarse el cielo, o tampoco vivir con pánico o con tremendo, uno ve a veces ese acercarse la muerte y ver personas que la idea de que se acerca la muerte, bueno, a veces es un poco el miedo al sufrimiento que siempre va con la muerte, pero otras veces no, es un poco el miedo al vacío o a lo que hay después, o sea, realmente tomar conciencia de que en realidad su esperanza no estaba puesta en algo que es la vida bienaventurada. Bueno, tratemos, este es el primer punto en general, que te iba a proponer al pensar en estas celebraciones, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que me mueve, que me empuja, que le da sentido también a las dificultades y a todo eso que dentro de la temporalidad se va sucediendo? Estamos viviendo estos momentos difíciles en donde también vemos desfilar personas que el Señor se los lleva, como se los lleva de otras maneras, pero está como más en primera página el número de muertes y de muertes y de muertes y la gente que sufre. Bueno, ¿qué tanto la esperanza del cielo te hace llevar con serenidad, con sosiego, este estado de incertidumbre en donde no sabemos si nos va a tocar, no nos va a tocar ahora? Sabemos que nos va a tocar antes o después, pero bueno, da la impresión de que nunca es tiempo, o que todavía no estamos preparados, o que todavía queremos continuar en el valle de lágrimas. A veces nuestra esperanza no está tan clara de que esté puesta en esta unión con Dios, en donde se da la felicidad. Bueno, quería, antes de que se vayan los tiempos, en esa carta, como te decía, que escribe el Santo Padre, hay un capítulo en donde, a modo de orientar prácticamente la enseñanza sobre la esperanza cristiana por lo menos, habla de los lugares, entre comillas, lo de lugares, ámbitos en donde tiene lugar el ejercicio especialmente de esta virtud. Te voy a decir los tres para que, aunque no voy a hablar más que de uno, los otros dos los tengas en tu consideración también. Habla de la oración como lugar de la esperanza. Habla precisamente del dolor y el sacrificio como lugar. Como ves, la palabra lugar es como situación, realidad humana en la que se pone en ejercicio la virtud, o debería ponerse. Pero con lo de la conmemoración de los fieles difuntos, también hay un tercer ámbito que dice el Santo Padre, que es el juicio. En una época en la que nos estamos yendo muy al extremo luterano de
casi como borrar la justicia de Dios. El Santo Padre recuerda que, la misericordia y la justicia nunca hemos de dar por supuesto o verlas como encontradas. Una no quita la otra. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, si en este mundo donde la presencia del mal no solo la presencia que es un mal relativo, ¿no? El mal físico. No, el hombre malo, es decir, el demonio que actúa, el mundo que obra y trata de empujar al mal. Si todo eso no tuviera en algún momento algo o alguien que lo reparase, que de alguna manera hiciera justicia, sería un mundo sin esperanza. Al final, uno lo que tendría es que tomarse la justicia por su mano, rebelarse, y sería el mundo en donde los fuertes, los poderosos, acabarían imponiendo su ley y los demás no tendrían otro remedio que ser víctimas. Salvo que haya alguien que efectivamente en algún momento va a ser el que ponga en su lugar las cosas. De manera que ese juicio en el Evangelio el Señor lo hace manifiesto. Me quiero recordar especialmente de la fórmula de la carta, de la parábola de los talentos, ¿no? Bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras que el Señor dice a los que han trabajado 5 talentos, 2 talentos, es la esperanza de que después de vivir en este mundo, el juez nos dé esta noticia del premio, entra en el gozo, entra en la vida bienaventurada. Pero la evidencia de esta actitud de juicio en la vida de cada persona se pone todavía más de manifiesto con el tercero, con el del talento, ¿no? Cuando dice, siervo malo y perezoso, sabías que siembro donde no cultivé, cosecho donde no sembré. Bueno, deberías haber dado al menos mi talento a los banqueros, ¿no? Y le condena por esta actitud suya de no haber llevado adelante la tarea que le había encomendado. Nuestra realidad humana va a ser también sometida a juicio. Todos deseamos estar en el primer caso, ¿no? Siervo bueno y fiel. Pero por eso la consideración de estas realidades, de estas verdades, nos tienen que ayudar a revisar cómo estamos, a no esperar el momento del juicio para tomar en cuenta, ¿no?, qué es lo que... sino tratar ahora ya de enderezar, si de alguna manera no estamos actuando conforme a este criterio con que Dios va a analizar nuestra vida, el criterio del amor de Dios. Y si en algún modo no lo hemos hecho, estamos a tiempo de reparar, de desagraviar. Por tanto, por una parte, atentos, no vivamos como si nunca va a llegar este momento. Tratemos de irlo viendo venir y
asegurándonos de que la vida nuestra está, como decíamos en el ejército, ¿no? Compañía en estado de revista. Entonces, eso era cuando de pronto caía el capitán, así, fuera de horario, y de pronto nos hacían una revista sorpresa. Teníamos que tener todo rápidamente ordenado en las carpas. Bueno, el Señor vendrá, tenemos que estar en estado de revista, no podemos decir, pero no me habían avisado. Bueno, vendrá, ya sabemos, estamos avisados de que va a venir. Vivamos siempre, de manera que estemos siempre listos. Y parte de ese disponernos es, a medida que vamos descubriendo que hay cosas que no están en el mejor modo, y tratemos de hacer ahora la purificación. El Santo Padre Benedicto recuerda esas palabras del Evangelio, de la Epístola a los Corintios, la primera, de San Pablo, que se refiere a la vida de los hombres. Todo hombre para salvarse tiene que estar sobre un fundamento, que es Jesucristo, ¿no? Y entonces San Pablo dice, encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Muchos son los que creemos en Jesucristo, pero la vida nuestra, la que vamos edificando, ¿de qué material es? Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz. El día del juicio lo manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Esto algunos lo ven como el fundamento bíblico también, no es la única cita bíblica, pero uno de los fundamentos del purgatorio, ¿no? Él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. O sea, lo que no sea oro o buen material de amor de Dios en nuestra vida quedará quemado. Los distintos materiales que habla aquí San Pablo significan de alguna manera la intención más o menos recta de quienes predican y el contenido doctrinal más o menos íntegro, en el caso muchas veces de los sacerdotes, asegurémonos de cuál es la intención con que hacemos las cosas, pues muchas veces está la ambición, la vanidad, y al mismo tiempo, cuando eso se pone de manifiesto, reparemos, no esperemos a llegar al purgatorio. Hay una mujer que también ha tenido o ha manifestado visiones más recientes que Santa Ana Catalina Emmerich sobre la vida del Señor, que se llama María Valtorta. Y en el año 1943 escribe que Jesús se le aparece y dice: quiero explicarte lo que es y en qué consiste el purgatorio. Y te lo explico yo, de manera que chocará a muchos que se creen depositarios del conocimiento del más allá y no lo son. Las almas sumergidas en aquellas llamas solo sufren por el amor. Ellas no son indignas de poseer la luz, pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz. Son investidas por la luz al presentarse ante Dios. Es una breve, anticipada beatitud que les asegura su salvación y les hace conocedoras de lo que será su eternidad y expertas de cuánto cometieron contra su alma. O sea,
en ese momento uno se da cuenta de que todo pecado, se da cuenta, se da clarísima cuenta, también acá nos tendríamos que dar cuenta, de que todo pecado es pecado no por arbitrariedad de Dios, sino porque es un daño contra nosotros. En realidad lo que le duele a Dios del pecado es el daño que yo me hago cuando peco. Bueno, en definitiva, como dice Jesús a esta mujer, el sufrimiento nuestro es esto, el sufrimiento por amor. Si hemos amado mucho a alguien acá en la tierra, sabemos lo que nos duele ver que a lo mejor estamos haciendo sufrir a esa persona por algún motivo. Bueno, se nos ha pasado ya el tiempo, pero tratemos de aprovechar estas celebraciones para enderezar bien y tener un motor de movimiento en la vida que merezca la pena, ¿no? La esperanza de la felicidad del cielo, porque a la luz de eso todo lo demás tiene una importancia relativa. No digo que no sea bueno, importa relativamente. Y con ese saber que encontraremos a la Virgen y que ella, esperanza nuestra, nos espera y trata de ayudarnos a que no nos equivoquemos en el camino, tratemos también de aligerar acá todo lo que podamos de lo que puedan ser aprovechar las dificultades para reparar nuestros desaciertos en esta vida. Te doy gracias, mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Medito frecuentemente sobre la vida eterna, la muerte, el juicio de Dios, el purgatorio, el cielo y el infierno. Lo hago desde la esperanza de que Cristo da la salvación. Hablo de la vida eterna a los demás. La realidad de que un día moriré me sirve para aprovechar lo mejor posible el tiempo que Dios me concede en la tierra. Me doy cuenta de que deberé responder ante el Señor de cómo he empleado los talentos que me ha dado. ¿Me importa ante todo el juicio de Dios o actúo por motivos meramente humanos? En la felicidad eterna, con Santa María, San José, los ángeles y todos los santos, veremos a Dios cara a cara. Tengo la esperanza del cielo. Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Soy consciente de que quien persiste en el pecado mortal rechaza el amor misericordioso de Dios. La conversión es siempre posible mientras estemos en la tierra. Transmito a mis amigas la felicidad que da la amistad con Cristo. Rezo y ofrezco algún sacrificio por la conversión de quienes no viven cara a Dios. Hablo en la confesión a mis familiares y amigos. Facilito que mis hijos acudan a este sacramento y fomento que lo deseen respetando su libertad. Tengo fe en la resurrección de los cuerpos. Ofrezco sufragios por los difuntos.
Rezo por las almas del purgatorio, especialmente en el sacrificio eucarístico. Acudo a su intercesión. Dice el Señor: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. ¿Quiero responder a la llamada a la santidad? Comienzo cada jornada ofreciéndosela a Dios como una oración. Renuevo ese ofrecimiento durante el día. Me esfuerzo por hacer bien mi trabajo y ofrecerlo a Dios. Pongo los medios para mejorar mi formación. Evito las chapuzas. ¿Qué intenciones pongo al trabajar? ¿Trato de moverme por amor de Dios y a los demás? ¿Quiero servir, ser útil? ¿Llevo con elegancia las dificultades del trabajo, ofreciéndoselas a Dios? En el caso del desempleo, ¿sé sacar o enseñar a sacar provecho espiritual de esa fase difícil y a la vez poner los medios para buscar un nuevo trabajo? Pido consejo a personas de buen criterio cuando tengo que afrontar cuestiones éticas relacionadas con mi profesión. Ruego a Dios fuerza para no transigir ante la injusticia, el fraude o el engaño. Mis hijos o los hijos de mis amigos y familiares ven que vivo mi fe cristiana con naturalidad, que Dios no está solo en mis labios, sino también en mis obras. Procuro enseñarles a ofrecer a Dios los quehaceres habituales, especialmente el estudio. Enseño a rezar a mis hijos, a mis nietos o a los hijos de mis amigos. Lo hago con oportunidad, sin forzar jamás su voluntad, para que descubran la maravilla del trato con Dios. Preparo de la mano de la Virgen el comienzo del Adviento y le pido la gracia de una nueva conversión. Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este segundo rato de oración, el tema que quiero abordar es un poco mezcla. Siempre uno puede rezar y hacer oración con algo que se refiere a Dios, pero también tiene un poquito de charla, de explicación y enseñanza sobre algo que hace a lo que el Señor espera de nosotros. Remontándome un poco en el origen del tema, empezaría con algo que siempre es un poquito pesado, que son los números, las estadísticas, pero con el deseo de, como los números cantan, de hacer ver que no podemos ignorar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El año pasado el CONICET sacó una
investigación, los números de una investigación que ya había realizado en el 2008, de manera que tanto tenía los datos de la relevación que había realizado dentro de el pueblo argentino como los que en ocasión anterior también había sacado sobre el tema de religión de los argentinos, pero yendo directamente a lo que quiero transmitirles, es que estos datos nos hacen ver también los cambios que se están produciendo en espacios de tiempo relativamente pequeños. Quizá ustedes dirán 11 años, en fin, es un espacio de tiempo, pero es poco tiempo, en definitiva. Cambios profundos en creencias, en vida de fe, en prácticas, en actitudes religiosas. Puede uno buscarle muchas interpretaciones, que si las drogas, que si desprestigio de la institución a lo mejor eclesial, pero nos encontramos con datos como este, ¿no? Los creyentes han pasado de el 76,5%, los creyentes me refiero a los católicos, que se confesaban tales en el año 2008, 76,5%, y nos encontramos con un 62,9% en este último trabajo, investigación. Por otro lado, las personas sin religión han crecido del 11,3% al 18,9%. De la misma forma, los cultos evangélicos han ido creciendo del 9% al 15,3%. En fin, no sé si simplificando uno puede decir, estamos perdiendo terreno. Quizá lo doloroso no es que uno esté perdiendo terreno, sino que la verdad con mayúscula está perdiendo terreno, Dios en cierto modo está perdiendo terreno, y eso lo notamos, pero a veces hace falta tomar conciencia que no solo esto es un fenómeno insólito que ocurre ya en la propia familia, ¿no? Porque de pronto parece que, personas que uno conoce, personas que no son malas, dejan de creer o viven como si no creyesen. Estamos en lo que para muchos es un cambio, se está hablando de cambios en el orden climático, cambios en lo que sería en las glaciaciones o desglaciaciones. Estamos con las ideas estas que ambientalmente nos están bombardeando sobre lo que está ocurriendo, los cambios de orden climático y lo que significan pérdida de especies. Pero es que estamos perdiendo también una cultura, estamos en una etapa de cambio de cultura y de cambio de cultura cristiana. Algunas personas, cuando hace unos años en Estados Unidos, y ya saben, a propósito de las elecciones en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos algo pasa o algo se decide, antes o después eso repercute en el resto del mundo. Cuando en Estados Unidos aprobaron el mal llamado matrimonio homosexual, la unión de personas del mismo sexo, la gente empezó ya a decir, Estados Unidos ha dejado de ser cristiano. Y la cultura está dejando de reconocer
aquello que es propio del seguidor de Cristo. No que está negando a Cristo directa así, la persona, sino lo que es la vivencia de todo eso que Cristo nos ha enseñado, lo que es nuestra fe. Y entonces, como buenos también norteamericanos, la gente se plantea, bueno, ¿qué podemos hacer ante o cómo se puede revertir este cambio cultural que se está viviendo, en donde lo cristiano se está como reduciendo, se está retrotrayendo, dejamos de tener una posición influyente y en muchos lugares ya tampoco mayoritaria. Y para que sepan, están proponiendo como 3 posibles opciones, cada cual tiene su desarrollo, no me voy a entretener acá. La opción benedictina, si se acuerdan del fenómeno de todo lo que fueron como preparadoras de todo lo que fue la Edad Media cristiana, esas abadías benedictinas que fueron un centro como un poco apartado, o sea, generar grupos de personas que se apartan de todo esto que es la tecnología y tratar de preservar el sentido común en este tipo de pequeños, yo no sé si la palabra sería burbuja, ¿no? Un poco generar ese tipo de ambientes de aislamiento en donde se sigue bajo el cuidado de la tradición cristiana, ¿no? El tradicionalismo de la tradición, ir conviviendo, pero manteniendo el gusto por la literatura, bueno, por todo lo que ha sido a lo largo de siglos un bien y una ayuda para la persona. Está la opción gregoriana, referida a lo de San Gregorio Magno, donde muy parecida a la anterior, pero en donde se subraya sobre todo el ámbito de cultura, o sea, crear verdaderos centros de cultura con un cierto carácter monacal, pero que haga posible, llegado el momento, cuando la gente que ahora no quiere escucharnos se dé cuenta de que tiene que escuchar porque no encuentra lo que todos buscamos, que es la felicidad, estar ahí como preparados para ofrecer. Y hay una tercera opción que se llama la opción escribá. La opción escribá se la resumo en una frase de San José María, muy sencillo. Cuando San José María dice que los cristianos son, con un símil médico, dice, son como esa inyección intravenosa en el torrente circulatorio de la sociedad. Claro, esta idea, que ya la conocemos, o sea, pero haciendo hincapié, o sea, resaltando algo que San José María, alguna otra vez lo he contado, se lo hace notar en un almuerzo a unos obispos franceses que estaban asistiendo a unas sesiones del Concilio Vaticano II y estaban muy entusiasmados comentando en esa comida, en la conversación del almuerzo, bueno, todo esto del papel de los laicos, de cómo los laicos tenían que cambiar las estructuras, llevar hacia Dios todo lo que era la realidad temporal. Y San José María los corta o interviene amablemente diciéndoles al que estaba hablando, si tienen alma contemplativa, excelencia, porque si no, no transformarán nada, sino que serán ellos los que serán transformados por ese mundo.
sea, la opción escriba funciona, pero funciona cuando el cristiano realmente tiene esa unidad de vida, fruto de la unión con Dios, que ayuda a que todo lo que vive y todo lo que le toca vivir y el entorno en donde vive, efectivamente lo conduce o lo va refiriendo a Dios, o busca el modo de referirlo a Dios. De manera que ante este panorama, lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados, pero tomar conciencia, quizá toda esta situación también de la pandemia nos ha ayudado mucho a rompernos esquemas que teníamos nosotros mismos hechos sobre el modo, sobre el modo de vivir, y también sobre el modo de comunicar la fe, porque de algún modo todo lo que es difundir y catequesis en estos meses también uno ha descubierto otras posibilidades. Pero bueno, de entrada, hablando de la opción escriba, les recuerdo un punto de Surco, el 428, que dice: para ti que deseas formarte una mentalidad católica universal, transcribo algunas características. O sea, enfrentar todo este panorama, que a lo mejor algunos pueden ver como más negativamente, atención, porque necesitamos primero amplitud de horizontes, o sea, no quedarnos mirando ahí el puntito negro que tenemos más cerca, y una profundización enérgica en lo permanentemente vivo de la ortodoxia católica. O sea, uno no puede dejarse llevar de lo que se dice, de lo que se hace. Tenemos que, más que nunca, estar muy bien parados, es decir, tener muy clara y segura la doctrina de siempre, porque aquí los opinólogos están cada vez más abundando en todos los ámbitos, pero todo el mundo dice y afirma con la seguridad del que fabrica la verdad, más que la transmite, la fabrica. Bueno, afán recto y sano, nunca frivolidad, de renovar las doctrinas típicas del pensamiento tradicional en la filosofía y en la interpretación de la historia. Al mismo tiempo que uno está bien firme en lo de siempre, en la fe de siempre, uno tiene que ir caminando en el mundo. Por tanto, tiene que ir adaptándose a esquemas que van cambiando y que tienen que ser el medio en el que uno se desenvuelve con los demás. Una cuidadosa atención a las orientaciones de la ciencia y del pensamiento contemporáneo. No puedo descolgarme o no estar un poco al tanto de lo que está ocurriendo, para que nos entendamos. Si yo ahora mismo ya no sé qué es lo que sería el transhumanismo y hacia dónde nos lleva el transhumanismo, no digo ya la ideología de género ya está, esa ya la tenemos, ya estamos con el transhumanismo, yo ya tengo que estar viendo venir los peligros que puede traer consigo esto. Y por último, dice el punto de Surco, una actitud positiva y abierta ante la transformación actual de las estructuras sociales y de las formas de vida. En fin, no estar cerrado por sistema a lo que viene, estar abierto y tratando de aprovechar o de darle entrada a lo que pueda ser positivo en lo que es el cambio. Bueno, esto es un planteo, dice San José María, hace años, claro, Surco no es un libro, pero ya este tipo de características que San José María plantea
para un hombre de décadas atrás siguen siendo las que hoy necesitamos para encarar este cambio cultural en el que estamos viviendo nuestra fe, y no solo para proteger nuestra fe, sino para tratar de cristianizar la cultura donde estamos viviendo. Bueno, de manera que con estas posturas me permito fijarles algunos puntitos de orientación a la hora de materializar y plasmar aquello que tantas veces hemos dicho que es el apostolado, ¿no? Uno de estos, o el primer punto, es tomar conciencia de cuál es el marco cultural y conceptual en el que estamos viviendo. Porque esto nos viene impuesto, o sea, no lo fijo yo, lo encuentro. Lo encuentro en la vereda, cuando salgo a la calle, en el modo de pensar, en el modo de funcionar, cuando voy a una reunión de amigas, o cuando voy a charlar o veo un programa de televisión o un programa de un tipo, no sé si de pensamiento, pero ya me encuentro con unos paradigmas que quizá uno incluso a veces no entiende bien cómo se puede afirmar o vivir de determinada forma. Pero estamos ahí, o sea, el tema es que incluso si uno no toma conciencia de que con ese modo de pensar está la gente que nos rodea, nuestra gente, no gente rara, inadaptada, sino nuestra gente, es posible que no nos escuchen siquiera, nos vean como trogloditas o gente de las cavernas, o sea, nos descalifican porque estamos fuera de ese patrón en el que ellos están. Entonces tenemos que reflexionar, o sea, lo que no podemos es directamente conformarnos con qué raro, qué raro está la gente, pero ¿por qué tienen este tipo de forma de pensar, de vivir? Tenemos que reflexionar para tratar desde ahí, desde esa manera suya de pensar, de llevarles, aunque sea por el sentido común, a replantear un poco su manera de vida. En definitiva, no solo es decir, la ideología de género es algo diabólico. Bueno, pero ¿por qué prende esto? ¿Qué es lo que está detrás de que se reciba o de que tengo que hacerme preguntas y tengo que investigar, porque tengo que llegar a eso para poder, en cierto modo, llegar a plantear un antídoto en el orden del pensamiento de la gente? Pero bueno, un segundo punto, una frase conocida que es: el medio es el mensaje. O sea, hemos llegado a un punto en donde no solo es importante llevar el mensaje a los medios, ¿no?, sino que ya el mismo mensaje es el mejor medio de transmisión. Tenemos unas posibilidades de difundir muy notorias, y esta posibilidad nos tiene que llevar cada vez más a recordar que quizá ahora las palabras, el contenido del mensaje está perdiendo mucha importancia en comparación con lo que es el medio a través del cual. Y ese medio, somos nosotros. Pero sobre todo no lo olvidemos,
ese medio, en el caso de la fe, se ha hecho carne, se ha materializado porque es la misma verdad, el mismo Dios que se ha hecho hombre. Es Jesucristo. Esto podríamos recordar muchas frases de San Juan Pablo II. Les recuerdo la de Benedicto XVI en la primera encíclica suya, cuando dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El encuentro con una persona. El mensaje de la fe, el mensaje cristiano es Jesucristo. Y esto, mientras no lo consigamos personalmente, porque nosotros somos los primeros que a veces tenemos ideas o hemos recibido conocimientos, pero hasta que no hacemos en la propia realidad de nuestra vida cristiana este encuentro, estamos perdidos, estamos con una fe que no tiene mucha raigambre, hasta que vivimos este encuentro con Cristo que realmente nos configura. Mucho se ha hablado en esta última época de la encíclica del Papa Francisco, la Fratelli Tutti, dirigida a todo el mundo, a toda la humanidad, y proponiendo, una fraternidad universal, etc. Claro, hay un punto de la encíclica hacia el final, ya, punto 177, que les voy a leer. Dice: la Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. Hace reconocimiento de lo que ya el Concilio Vaticano II dijo, de que en todas las religiones, en unas más, en otras menos, siempre hay algunas semillas de verdad. Esto es muy antiguo, de uno de los padres de la Iglesia, que la verdad está solo en la religión católica, la verdad con mayúscula, pero tampoco es que no haya nada de verdad en los otros credos religiosos. Pero, dice el Papa Francisco, los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar, aquí cita a otra persona, deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados, enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Quería leer esto también para clarificar un poco a los que dicen como que la carta es muy diluida, muy ajena en ese sentido a lo específico. No, lo específico está acá. Todo ese proceso o planteo de una fraternidad universal nosotros no la podemos entender o no la podemos vivir si no es desde el Evangelio de Jesucristo y desde nuestra condición de hijos de Dios en Cristo. Todos hermanos, porque somos todos hijos de Dios en Cristo, en la medida en que la gracia nos ha convertido en Cristo.
Bueno, de manera que el medio es el mensaje, el medio de comunicar es Jesucristo, en donde está la verdad que salva. Nosotros tenemos que llevarlo y ahí sí que tenemos que procurar no incurrir en algunos modos equivocados como podrían darse en otras épocas. En otras épocas a lo mejor era más fácil que la Iglesia hablase de una postura magisterial, de autoridad. El obispo Wojtyła en el concilio ya tuvo una intervención rechazando un borrador, un escrito, por un motivo que él explicó con estas palabras. En el texto presentado, la Iglesia enseña al mundo. Se coloca, por así decirlo, por encima del mundo, convencida de su posesión de la verdad, y exige del mundo que le obedezca. Pero esta actitud puede expresar una arrogancia sublime. La Iglesia no ha de instruir al mundo desde la posición de la autoridad, sino que ha de buscar la verdad y las soluciones auténticas de los problemas difíciles de la vida humana junto al mundo. Bueno, ponerse al lado de la gente para llevarles a la verdad, no desde arriba diciéndoles con el dedo que están equivocados. Tratar de tomarse en serio a veces los problemas que ellos tienen, que a veces compartimos. Y sobre todo ir a lo esencial también, no salir un poco de esa actitud enseguida de asegurar la doctrina a base de condenar, que no nos facilita que nos escuchen. A Benedicto XVI en Valencia, cuando fue al Encuentro Mundial de las Familias, me preguntaron que por qué no había hablado del aborto y otras cosas. Y el Papa respondió: teniendo tan poco tiempo, no se puede comenzar inmediatamente con lo negativo. Lo primero es saber qué es lo que queremos decir, ¿no es así? Y el cristianismo no es un cúmulo de prohibiciones, sino una opción positiva. Es muy importante que esto se vea nuevamente, ya que hoy esta conciencia ha desaparecido casi completamente. Se ha hablado mucho de lo que no está permitido y ahora hay que decir, pero nosotros tenemos una idea positiva que proponer. Sobre todo es importante poner de relieve lo que queremos. Bueno, se ha pasado el tiempo, pero quería terminar con una cita que hizo famosa, la popularizó Lenin, pero puede ser que en una película de Robert De Niro, que se llama Ronin, ya un poco antigua, dice en un momento determinado Robert De Niro: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y si no eres ninguna de las dos cosas, entonces eres parte del paisaje. Nosotros no nos podemos quedar en el paisaje, camuflarnos en el paisaje. Tenemos que ser parte de la solución, pero sabiendo al mismo tiempo, como decía mucha gente, que lo nuestro, lo de la mayoría de nosotros, es hacer algo, pequeñas cosas, pero cosas posibles, ¿no? También hay una frase conocida: para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Después podemos ir a llorar, a lamentarnos de cómo están las cosas, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Eso nos tiene que golpear en nuestra conciencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque a lo mejor lo que podíamos hacer no lo hicimos.
Termino con un punto de camino. Tienes razón, desde la cumbre me escribes en todo lo que se divisa y es un radio de muchos kilómetros, no se percibe ni una llanura. Tras de cada montaña, otra. Si en algún sitio parece suavizarse el paisaje, al levantarse la niebla aparece una sierra que estaba oculta. Así es. Así tiene que ser el horizonte de tu apostolado. Es preciso atravesar el mundo, pero no hay caminos hechos para vosotros. Los haréis a través de las montañas, al golpe de vuestras pisadas. Bueno, esta es un poco la receta, también antigua, pero actual, ante un panorama en donde parece que uno está en retroceso, está en pérdida o que hay mucha dificultad para recibir el mensaje cristiano, pero no tenemos que dejar de tratar de hacer el camino para recuperar esa cultura que es en la que nos toca vivir y en la que les tocará vivir a los hijos y a los nietos y entonces tenemos que seguir en esta pelea de transmitir la fe, pero no solo anunciar un mensaje, un contenido, sino tratar de que vuelva a impregnar la vida de los hombres de nuestro tiempo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.